Pues es muy bonito lo que decía Andrés de la combinación de diferentes encuentros entre ciencia y arte. Justo viendo la presentación anterior me acordaba, porque yo crecí en realidad en una familia de científicos, no había tenido yo mucho contacto con el arte, y cuando empecé, digamos, a hacer pues ciertas ideas de niño, no era tanto que yo pensara que el arte era una forma de expresar un sentimiento, sino una especie de experimento para comprobar una hipótesis. Les voy a mostrar algunas diapositivas, porque, por ejemplo, un principio tan sencillo como la palanca, que es, por ejemplo, esta máquina simple de los griegos, aquí en esta escultura se convierte en una especie de sub y baja en donde uno puede ver que la presencia de una persona por ese brazo de palanca equivale al poder de otras 9 personas y es una relación asimétrica que ocurre en el espacio de exposiciones. Básicamente eso es como una especie de experimento porque pienso que la escultura es una oportunidad para probar una dinámica de grupo, para que se geste en ese espacio y en ese momento una relación. Por ejemplo, una silla que se convierte en una mano y que dependiendo a las interacciones de las personas en las que se sientan en ella puede dar diferentes mensajes, o un objeto tan individual como un sombrero que en el momento de que se une y se vuelve un sombrero colectivo, tiene que generar una especie de negociación de nos movemos para acá o nos movemos para acá, etcétera. Mis esculturas son básicamente objetos relacionales que provocan interacciones y participación social. Por ejemplo, esto es una pirámide en el mar, pero en particular quiero hablarles hoy de 2 o 3 proyectos, de hecho les voy a hablar de 3 proyectos. Quisiera hablar del sanatorium primero porque me interesa mucho el arte como terapia y el arte como oportunidad de curar a la sociedad, y el sanatorium inició como un proyecto producido por el Museo Guggenheim de Nueva York, que fue una clínica temporal y básicamente funciona de esta forma. Uno llega y encuentra a una especie de equipo de personas vestidos como doctores y enfermeras y te preguntan, ¿cuál es tu problema? No es un problema del cuerpo, es un problema existencial, ¿no? Tal vez tú dices, bueno, no sé si quiero cambiarme de trabajo, no sé si ¿por qué no le hablo con este familiar? O si no estoy seguro de que me quiero casar con tal persona. En fin, cualquiera que sea tu angustia, tú llegas en ese momento y de acuerdo a eso te van a mandar a un tipo de terapia. Y estas terapias mezclan arte y psicología y quiero platicarles un poquito de algunas de ellas. Por ejemplo, este es el mapa del sanatorium, tal y como estaba en Nueva York. Básicamente esta es una de las terapias que se llama el Museo de la Vida. Y aquí lo que haces es una especie de autorretrato, pero sobre una maqueta. Esa maqueta es una maqueta que tiene una serie de espacios y en función de esos espacios cada uno tiene una especie de simbolismo asignado. Por ejemplo, ahí pueden ver ustedes que hay como unos círculos y unos cuadrados. Esos círculos y esos cuadrados representan tu padre, tu madre, tus abuelos, y el terapeuta te dice, busca por favor un objeto que represente a tu mamá. Y tú vas a las repisas que se ven ahí y eliges un objeto y lo pones en ese espacio. Y luego buscas otro objeto que representa tu memoria más antigua, y otro objeto que representa tu trabajo, y otro objeto que representa tu pareja. Y lo que haces es que haces una maqueta
de tu vida, como si fuera la retrospectiva en un museo, en donde vieras en el transcurso de una media hora un autorretrato de todas las fases que vas a vivir. Y es una experiencia en donde los objetos te sirven como atajos para crear esa serie de asociaciones mentales. Otra de las terapias, por ejemplo, se llama la vacuna contra la violencia. Y la vacuna contra la violencia consiste en que te dan un globo y en ese globo tienes que dibujar la cara de la persona que más daño te ha hecho en la vida. Y entonces ese globo lo pones sobre un maniquí y le tienes que pegar y pegar hasta que lo rompes, y en ese momento ya te dan una píldora que es un placebo, como una especie de dulce, y te la tragas y ya estás vacunado contra la violencia. Y básicamente ese es un ejercicio de catarsis, porque para la mente una acción simbólica tiene un peso equivalente a una acción real. Entonces, si tú te desquitas con esa persona, tu necesidad de irle y pegarle a esa persona con la que tienes ese resentimiento baja un poquito. Entonces, esa es, digamos que, una especie de catarsis que ocurre. Por ejemplo, hay otro de las terapias que se llama el casino filosófico. En el casino filosófico es una especie de oráculo en donde tú llegas y haces una pregunta y tienes unos dados gigantes con frases de filósofos de diferentes momentos de la humanidad y los giras y obtienes una respuesta, y en función de esa respuesta tú interpretas cuál es como el dilema de ese momento, ¿no? Es una especie de filtro u oportunidad para ver tu problema desde una perspectiva nueva. Por ejemplo, este es por ejemplo el dado de los filósofos griegos. Esta otra terapia se llama CityLeaks, como Wikileaks, pero aquí tienes unas botellas vacías y llegas y escribes en ese papel una confesión que no se lo hayas querido contar a nadie más, ¿no? Y la metes en una botella y en intercambio puedes leer el secreto de otra persona. Voy a adelantarme un poquito. Bueno, nada más les platico, el test de compatibilidad para parejas consiste básicamente en que eliges una fruta y que te representa a ti, una fruta que representa a tu pareja, te hacen un licuado y pruebas de acuerdo al sabor qué tan compatible eres. Y bueno, ese tipo de experiencias, el sanatorium que estuvo ahora en Nueva York, luego se fue a Alemania, luego a Londres y ahora se va a Canadá, son instituciones que se van girando por el mundo. Pero ahora quiero platicarles de otro proyecto que empecé haciendo con armas, porque finalmente todos estos proyectos tienen la intención de tener estas operaciones curativas en la sociedad. Y nuestra sociedad tiene un elemento altamente tóxico que es las armas de fuego. Es, como decía Kofi Annan, el antiguo secretario de las Naciones Unidas, la verdadera arma de destrucción masiva son las armas pequeñas. Y estas palas que se ven aquí son producto de una destrucción masiva de armas que ocurrió en Culiacán. Y fue una campaña voluntaria de donación de armas con la ayuda del Jardín Botánico de Culiacán, en la cual se juntaron 1,527 pistolas que fueron destruidas, se fundieron y se hicieron 1,527 palas. Con esas 1,527 palas hemos plantado 1,527 árboles. Gracias. A raíz de esa experiencia, el ejército mexicano me dijo, vamos a hacer una destrucción de armas en Ciudad Juárez. Lo que están viendo aquí ustedes en estas imágenes son 6,700 armas. Estas no fueron donadas voluntariamente, estas fueron incautadas a grupos criminales. Y estas armas fueron destruidas por tanques y en el momento en el que me las entregan a mí, ya están cortadas en pedazos, de forma que ya no pueden ser utilizadas como armas. Y en ese momento se me ocurrió, bueno, ¿qué se puede hacer que no sea otra vez palas? Finalmente,
por ejemplo, aquí este es un instrumento musical muy primitivo porque todo el proceso fue como de cavernícolas, de empezar a rascar y tocar y a ver qué sonidos les podíamos extraer. Finalmente hemos hecho varias orquestas de instrumentos. Esto es, por ejemplo, un salterio, un violín, una flauta, un saxofón. Aquí se puede ver un poquito cómo suenan. Y luego, empezamos a hacer instrumentos todavía más sofisticados. Esta es, por ejemplo, la presentación de los instrumentos que se hizo en Londres en marzo y ahora está en el Carnegie International en Pittsburgh. Y son instrumentos mecanizados en donde ya se combinan partes robóticas con las armas. Y bueno, finalmente la idea es convertir un agente de muerte en un agente de vida. ¿Cómo se puede hacer esa transformación? Por ejemplo, en donde este instrumento que se llama el cañonófono está construido por una serie de cañones, de rifles y ametralladoras, los cuales, dependiendo de largo, pues dan una nota distinta. Y este se llama el Kalishnikov, que está hecho con cargadores de AK-47, el famoso cuerno de chivo. Y bueno, tal vez puedo mostrarles un segundito de cómo suenan. Y bueno, voy a contarles nada más, antes de despedirme, de un último proyecto que se inaugura la próxima semana. Este proyecto se inaugura en Nueva York, se llama The People's United Nations. Y es una exposición y una conferencia en donde en Nueva York invité a través del Museo de Queens a una persona de cada país del mundo. 193 delegados de 193 países van a asistir a esta conferencia. Las siglas es PON, que en inglés es como un doble sentido, porque la conferencia es una serie de juegos en relación a la diplomacia cultural, y lo paradójico es que el Museo de Queens era la antigua sede de las Naciones Unidas. Esta es una foto del mismo espacio en donde la exposición va a ocurrir en 1946, donde se firmó la división de Palestina, la división de Corea del Sur y Corea del Norte, etcétera, una serie de cambios históricos. Y es todo un fin de semana de talleres en donde va a haber representantes de cada país del mundo. Les dicen, ¿qué hace esta diapositiva aquí? Es que la comida, porque todo está diseñado, incluida la comida, vamos a hacer la presentación mundial de la hamburguesa de Chapulín, porque hablamos de muchos temas ambientales y estamos diciendo que la comida de proteína de insectos es increíblemente importante empezarla a incorporar, y México es una de las aportaciones que hace. Y bueno, estas son algunas imágenes que apenas recibí hoy del montaje de la exposición, en donde va a ocurrir la conferencia. Y bueno, pues nada más invitarlos, si en alguna de esas están por ahí, el 23 y 24 de noviembre va a ser la Asamblea General. Y pues se acabó el tiempo. Gracias.